Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy es grato tener una persona y una familia, porque es la familia también de él que ha entregado su vida al servicio de Dios. Una persona que a pesar de cualquier dificultad siempre ha tenido a Dios como primera instancia. Nos complace en tener a Henry Ferney Orduz Russo. Bienvenido, Henry, Muchas muy gracias. amable. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos ustedes. Qué alegría verlo. Igualmente. Tan cerca en el pueblo y poco nos vemos, ¿no? Poco nos encontramos, muy ocupados, pero bueno. Pero gracias a Dios sirviéndole al Padre Celestial. Sí, gracias a Dios. Henry, cuéntenos esa experiencia en su vida. ¿Quién es Henry Russo? Lo conocemos por la música, por el tema de su hermana que estuvo en un programa a nivel nacional. Sí. Pero como persona, ¿a qué se dedica? ¿Quién es? Bueno, pues Henry Russo, pues bueno, conocido en Piedecuesta. Nos criamos en la carrera novena toda la vida. Mi papá fue policía, mi mamá pues ama de casa y nací en esa casa, mejor dicho, carrera novena 613, ahí nací, soy muy garrotero, muy piedecuestano. Y bueno, por el tema de la música, pues en realidad yo no soy músico. A mí la música tal vez está en las venas, pero me la despertó precisamente el servicio, esta experiencia de Emaús, que es el testimonio que yo tengo. Mi hermana sí, estuvo en un reality 2 veces, yo me llamo como Yuri y en el segundo como Marisela. Mi hija Silvia también estuvo en La Voz Kids y nosotros fuimos como familia a Factor XF, pero bueno, allá sí no duramos sino 3 días, pero experiencias de Dios que nos las pone y hay que recibirlas y sacar de cada experiencia lo mejor. Pero qué rico, vienes de una familia católica, ¿verdad? Sí, muy católica. Pero qué bueno que haya tenido una experiencia en familia, ¿no? Porque sí, esas son las cosas que construyen y que ayudan a que nuestros hijos pues, puedan seguir los pasos de nuestro Padre Celestial también. Sí, claro, pero yo tengo, digamos que todo mundo tiene, todas personas tienen una historia y yo pues de joven sí estaba alejado, muy alejado y de época de colegio tomaba mucho, habitaba mucho en la calle, problemas, peleas, todo eso pasó en mi vida. Yo sé que muchas personas de Piedecuesta pues lo recuerdan a uno en esa época, de esa época, pero realmente ahora Dios, lo que dice usted, Dios lo toca a uno y a la familia y uno empieza a entender que todo lo que sucede pues es para el bien de uno, para ir mejorando cada día y para que nuestros hijos pues verdaderamente encuentren un Henry diferente al que estuvo antes en esa. O sea, podemos decir, Henry, que se dejó llevar por el, yo siempre lo digo, por el mundo ese oscuro que en ocasiones le ofrece a uno todo y cree que uno que toma el mundo y resulta que cuando está es haciéndose un daño grande a uno mismo, ¿no? Hay circunstancias de la vida que no le podemos echar la culpa a eso, pero lo afectan a uno como persona y la muerte de mi papá en la adolescencia fue algo que nos dejó sin piso en un momento. Entonces uno se refugiaba en el trago o en los amigos y en la calle y eso hizo que como que la vida de nosotros se estabilizara un poco, pero también sirvió, después nos damos cuenta que eso también sirvió para poder dar un primer paso en este camino de conversión que apenas estamos empezando. O sea, Henry, podemos hablar de un Henry antes de y un Henry después de recibir a Dios en su vida, porque yo siempre lo digo, Henry, una cosa es llegar a la experiencia de Emaús, que es el medio que en ocasiones Dios utiliza para uno encaminarlo, llegar pero no abrirle el corazón totalmente a Dios. Yo puedo ir, el mismo evangelio dice, muchos son llamados pero pocos los escogidos. Me imagino que en la experiencia tuya, porque Henry es el coordinador de hombres de la experiencia de la parroquia San Francisco Javier, me imagino que has visto cualquier cantidad de hombres, pero realmente los que se quedan son muy pocos. Muy pocos, sí es cierto. O sea, la experiencia de Emaús es muy linda y es algo que llegó por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Pero trae muchas personas a los retiros y son muy pocos los que realmente quedan. ¿Por qué? Porque
el retiro de Emaús realmente es un querigma, es un estallido, es un primer llamado, pero para uno seguir tiene que perseverar, seguir realmente, entender que necesita ese cambio. Entonces mucha gente llega, vive su experiencia porque es maravillosa y la espuma empieza a bajar y nos vuelve a agarrar los problemas que dejamos en ese fin de semana, nos vuelven a agarrar y nos vuelven a consumir. Entonces cuando nos damos cuenta estamos otra vez. Me acuerdo, sí, conocí a Jesús en ese retiro, pero me cuesta volver, me cuesta seguir congregándome, me cuesta seguir. Entonces son muy pocos realmente. En Emaús San Francisco Javier han pasado hombres, en 17 retiros que llevamos han pasado, póngale usted, unos 700 hombres. ¿Y de esos cuántos quedaron? Y obviamente van pasando, nos congregamos entre hombres y mujeres 80, 90. ¿Hartos se han ido? Sí, pero también van cambiando. Hemos visto que Emaús sirve para dar el primer paso en el servicio parroquial. Y hay algunos que ya no están en la experiencia de Emaús porque dieron ese paso a seguir sirviendo en sus parroquias. Y esa es la idea, no que nos quedemos toda la vida haciendo Emaús. Claro, y ese es el medio que Dios le pone a uno. Me recuerda ahora, oyéndote hablar, Henry, de las palabras que dice el padre Alejo, que él dice que el mundo, cuando usted sale del retiro, es el mismo. Es el mismo. Los problemas allá van a ser los mismos. El que cambió es usted. Sí. El que debe mostrar el cambio es uno. ¿Por qué te digo esto? Henry, cuando salió del retiro y dio la mirada hacia atrás, ¿qué hizo? Sintió que perdió mucho tiempo de su vida, claro, que le hizo mucho daño a mucha gente, incluyendo hasta a las propias madres de uno, los hermanos que se preocupan por uno cuando uno está por allá en esa época de locura. Y es muy cierto lo que usted dice, en el retiro uno analiza su vida y de verdad hizo mucho daño a la familia, a la mamá, a los hermanos, a los amigos, a la esposa, de pronto si ya has casado a sus hijos. Porque a mí me sucedió que en el retiro yo iba como si... Yo soy una persona que no peco mucho, soy sano, o sea, soy un santico. Porque pues obviamente había escuchado unas historias muy fuertes de personas que han sufrido mucho en su vida y uno decía, no, pues yo estoy en la gloria. Yo voy como porque... Y a mí me lo regaló una hermana, mi hermana Sandra me lo regaló, entonces esto son cosas de Dios. Y yo en el retiro, pues lo que hice en el retiro, que no se puede contar, usted sabe, claro, que total, no sí, lo podemos contar, no porque no queramos, sino porque queremos que la gente viva esa maravillosa experiencia y no pierda esa cosita de qué es lo que sucede allá. Sí. Entonces, yo sí allá empecé a darme cuenta que realmente no era tan bueno y que el golpe de la muerte de mi papá me había dado tan duro y nunca había perdonado a esas personas que le hicieron ese daño a él. Y precisamente en un momento que se vivió en el retiro muy bonito y muy fuerte, yo ahí logré perdonar. Nada en la vida me había hecho pensar así y salir usted del retiro y decirle a su familia, venga, ya perdonemos a estas personas que asesinaron a mi papá, porque ellos son hijos de Dios también y cometieron errores. Y sin verme hablar así, pues, y yo escucharme hablar así, pues yo dije, aquí pasó algo, o sea, no se perdieron esos pesitos que mi hermana puso para ese retiro. Y lo otro es que, como comentábamos al principio, pues la música en la familia, pues desde mi papá y mis tíos, mis primos, tengo músicos en la familia, pues a mí la vena musical sí la tenía porque yo de joven quise aprender a tocar batería y me fue muy bien. Y me acuerdo del maestro Henry Beltrán, con él tuve unas clases y me dijo, si usted sigue rapidito que usted se vuelve músico, tiene muy buen oído por su familia y todo, pero llegó el momento en que fue lo de mi padre y yo me metí en el trago y abandoné la música, pero me fui por otro lado y dejé la música. Entonces yo nunca entendí por qué dejé la música, por qué de verdad no pude hacerlo si me gusta, y era una frustración que tenía. Pero haciendo el retiro, casi con 40 años, 40 y pico de años, la música fue la que me hizo seguir en Emaús. Y quise de entregarle al Señor después de mi caminar en Emaús, buscar a ver por qué no me había dejado el Señor ser músico.
Y en el retiro entendí que si yo hubiera sido músico a los 17 años, de pronto no estuviera vivo, de pronto hubiera caído en otros vicios. ¿Por qué? Porque estaba muy vulnerable en ese momento. Muy joven. Y muy joven y vulnerable con eso que estaba total. sucediendo. Entonces, si yo me voy, porque la música es muy bonita y todo, pero esa vida de música en la noche, de trago, hay muchas personas que lo incitan a uno a coger esos vicios malos. Yo dije, Dios mío, entendí por qué no había sido músico. Pero ahí fue como ese primer paso que el Señor me dijo, nunca es tarde, nunca es tarde. Pero qué bueno, aquí tuvimos a Julián del Castillo, cantante de música popular, y él nos decía en cámaras que en ocasiones la profesión que escoge uno se la pone Dios, pero que él, a pesar de querer firmemente en Dios y de recibir tantas bendiciones de Dios, él nos decía, en ocasiones me toca cantar algo que a mí no me gusta, algo que a mí, y lo que tú decías, y yo le hacía esa pregunta, le decía, Julián, ese ambiente, me decía, es un ambiente muy pesado, es un ambiente de trago, de droga, de excesos, de rumbas fuera después del concierto, y mira que Dios te tenía ya trazado el camino, y le dijo, por allá no es. Henry, ¿qué tan importante es romper todas las cadenas? Es muy importante, mire, yo cuento porque Emaús, para nadie es un secreto que es una experiencia de testimonio. Y todo se basa en eso, en un testimonio. Y digamos que mi cambio o motivarme a cambiar, ¿me repite la pregunta? O sea, las cadenas, por decir uno, en ocasiones se casa o inicia una vida de pareja o una vida totalmente diferente, pero esas cadenas que lo atan. Por ejemplo, lo que tú decías de tener la valentía, porque eso es solamente el Espíritu Santo que te tocó, y decirte a tu familia, tenemos que perdonar a los que asesinaron a mi padre. O sea, y me hace acordar del perdón. Cuando Dios dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Le preguntan a Jesucristo, Él dice hasta 70 veces 7. Y tú, lleno del Espíritu Santo, cortó esa cadena que te estaba atando atrás. Sí, eso yo creo que esa valentía la da el Señor, porque es que es el valiente para romperlas. Primero por el qué dirán, porque usted ya no es que todo el mundo me conoce, entonces yo ya como voy a hacer, uno se analiza y dice, uno cómo hacer bueno después de que me vieron, sí, o estuve por aquí. No, hay que ser valiente, y sí, las cadenas pesan, pero cuando uno toma la decisión, el Señor le da la fuerza y uno empieza de a poquito. Hay que empezar de a poquito, empezar a cerrar esos ciclos, alejarse de esos amigos que no sirven. Yo cuento, para mí dejar de pronto de tomar en algún momento fue alejarme de mis amigos. Cuando ya mis amigos veían que yo no tenía plata ya para tomar, ya no eran mis amigos. Y así empezó a alejarme. Sus supuestos amigos. Sus supuestos amigos, sí, amigos de salir a tomar, y por ahí se desencadenan otras cosas. Entonces, cortar esas cadenas, uno dice, es para valientes, pero hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento, en cualquier descuido, la tentación sigue y puede volver uno a caer. Entonces, lo que yo le digo a la gente, y a las personas y a los hermanitos de Emaús cuando nos congregamos, es que hay que persistir, seguir. Uno no puede soltar, porque usted suelta y se vuelve a caer. Ahora que tocas tus amigos, me imaginaba qué te decían tus amigos cuando vieron al Henry nuevo, al Henry tocado por el Espíritu Santo. ¿Qué te decían? ¿Se burlaban de usted? El santo, claro. El santo, ¿ahora qué? Ahora no se toma ni una, ahora toma agua bendita, ahora respira agua bendita, ya no tiene tiempo para nosotros, váyase que usted se va allá a lamber ladrillos, muchas cosas que uno, pues obviamente... no que lo hieren a uno, sino que lo incomodan, ¿no? Lo incomodan, sí, pero si uno está firme, pues uno dice, el mismo Señor lo dice, deja familia, deja amigos. Deja a tu padre, a tu madre y sígueme. Y sígueme. Es difícil, y eso es muy difícil. Yo digo que ya cuando lo ponen a escoger, no, bueno, su mamá o su esposa o sus hijos decida, yo creo que es muy difícil, ¿sí? Pero si no empieza a hacerlo uno de a poquito, poniendo ya al Señor más arribita cada vez,
Nunca va a llegar a... Henry, ¿tú crees que esos hermanitos, no solamente de la parroquia San Francisco Javier, de muchas experiencias de otras parroquias, ¿tú crees que se han ido por eso? ¿Por el señalamiento después de ver el cambio? Claro. He visto en todos estos años de Emaús que hay hermanitos y personas que se van por eso, porque tengo un estrato social, tengo un cargo público, un cargo, y no puedo dejar eso por irme para allá, ¿sí? O sea, no es que lo uno sea bueno y lo malo, sino que es que a mí ya me conocen así, yo tengo este estrato, no voy a soltar esto porque me vean allá en un grupo o en una iglesia, ¿sí? Entonces se han ido muchos por eso, otros también porque en la casa no les creen, porque es que el problema de esto es que uno no cambia de un momento a otro, ni cambia al 100%, uno sigue equivocándose. Entonces, si usted llegó a la casa hoy y se equivocó, o la tentación le pudo y usted voy a decir, se emborrachó, entonces su peso de conciencia le dijo, no, yo no puedo volver por allá, ya me da pena, ya me vieron. No, precisamente Emaús es una experiencia donde sabemos muchos pecadores y caemos y volvemos a levantarnos y volvemos a caer, ¿sí? Paradójicamente hay gente que habla despectivamente de Emaús por varias razones. Una de esas es que allá ven políticos, allá ven personas que toman, exdrogadictos. Entonces se tacha de que eso no es. Ahí es donde está el Señor. El Señor no vino a llamar a los sanos, vino a llamar a los enfermos. Y si usted se cae hoy, el Señor lo dijo, 70 veces 7. Es preferible uno caer, pedir perdón y reiniciar que caer y quedarse ahí. Y eso sucede con muchas personas. Es que ahí es donde está la valentía, ¿no? Porque yo pienso que seguir a Jesús, seguir a Dios, seguir a la Santísima Virgen no es fácil. Por lo que tú estás diciendo, las burlas, el temor a caer o el temor a que lo señalen. Pero es de valiente lo que tú dices. O sea, esto es un hospital. Porque si esto fuéramos puros santos, pues estaríamos en un altar allá para que la gente nos adorara. Pero eso es un hospital de enfermos y sedientos de Jesús, de Dios, de ese Dios que tú le decías, me caí, venga, levántese, que aquí estoy yo para ayudarte. Esas personas que te señalaban, hoy que te ven ya después de muchos años, estamos hablando de 16 retiros que llevas allá, de coordinador de... No, 16 toda la experiencia, realmente yo caminé en el 5.º retiro. ¿En el 5.º retiro caminaste? Sí. O sea, estamos hablando de hace rato. Sí. Esos hombres o esos amigos, porque yo siempre digo que uno de joven cree que el amigo es el que le dice, oiga, vamos a tomarnos una este fin de semana, o vámonos de viaje, o venga, metas perdónenme los televidentes, este bazuco, metas esta marihuana. Uno cree que ese es el amigo, pues realmente es el amigo del innombrable que lo quiere sacar a uno de los caminos de Dios. Esos amigos, hoy me imagino que ya algunos casados también con familias, o otros separados o con vidas totalmente diferentes, cuando te ves con ellos, tú aprovechas la oportunidad para hablarles. Claro que sí, yo digo que de todas maneras el testimonio, poco o mucho visible, no tan visible, ayuda y nos ayuda a nosotros, así como me ayudó a mí viendo otras personas. Yo sé que hay personas, amigos que han visto que uno puede cambiar, y no lo digo que lo hayan hecho por eso, pero sí he visto mejoría también en sus vidas. Y ellos le hablan a uno y le dicen que muy bien, que qué bonito, que siga siendo así. Ya entienden, porque uno va madurando. Y obviamente entre más joven, pues más burla, más toma pelo, pero ya cuando va uno madurando uno entiende de verdad, el camino es ese. Entonces le dicen a uno, ¿cómo es lo del retiro? Vaya, vamos. Y finalmente ellos, mis amigos, pues los que tuve desde niño, la mayoría están bien, ahora están bien, también han buscado otras formas o esta forma para encontrarse con el Señor y seguir ese camino. Henry, una experiencia que te haya marcado, donde tú ya digas, oiga, estuve en ese mundo oscuro y hoy me arrepiento y hoy me doy cuenta que Dios
me salvo de allá para tenerme aquí hoy como coordinador de la experiencia? Mi esposa, ahí entro a contar una parte ya de mi esposa. Cuando sucedió lo de mi papá, pues obviamente nosotros le dimos mucha guerra, como se dice a mi mamá, porque empezamos a tomar y a salir y mi mamá es muy nerviosa y eso es lo que yo no me arrepiento, que en un momento tan difícil sus 2 hijos hombres pues cogen la calle y en un momento de eso es tan tensionante, tan duro, de tanto nervio, porque a nosotros nos sucedió eso y no sabíamos qué había sucedido, qué había pasado realmente. Entonces había mucho nervio, mucho miedo en el hogar y estaba yo ya en un 10º de bachillerato en el colegio y era muy loco también, pero ahí en el colegio tenía una amiga que había estudiado conmigo en 8º, pero yo le tomaba mucho el pelo porque era una mujer muy, muy, muy bonita, su forma de ser, pero yo era muy casposo. Entonces yo le tomaba el pelo, yo le hacía copia en las evaluaciones, le hacía anular las evaluaciones, yo le decía mi osito panda, le tomaba el pelo, pero era puro bullying. Porque a mí en esa época pues uno empezaba a salir a buscar las chinas más bonitas o más loquitas del colegio, a ver, uno de muchachos así. Y en esa época, cuando ya estaba yo en ese momento que tomaba y que todo eso, algún día precisamente en una de esas reuniones del colegio, no sé cómo, yo me le declaré a ella, Diana se llama. Y no supe por qué. Al otro día yo me desperté y Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Diana? Sí. Y ya me dije, oiga, ¿qué pasó ayer esto? Dijo, eso le pregunto, ¿qué pasó? Le dije, bueno, y entonces ella me dijo, sí. Después me dijo, yo tampoco supe por qué le dije que sí. Y empezó una relación, tal vez la más seria que tuve en mi vida, de ahí, desde ese momento en el 92, con una compañera. Y fuimos novios casi 1 año, pero yo seguía en mi mundo de tomar, y entonces ella sufría porque yo no iba. Pero hubo un momento que me marcó y es como el momento más duro que el Señor como hace en el Evangelio, ¿no? O sea, a la ovejita más descarriadita hay que cortarle le corta la patica para que no se vaya. Pues en esos momentos, en esas locuras mías, terminé con ella precisamente por eso, porque ella no aguantaba que yo fuera así. Y en una de las peleas de tomata fue algo fuerte y yo perdí parte de mi oreja en una pelea. ¡Ah, caramba! Y ahí yo, Dios mío, 4 cirugías y ella volvió a visitarme estando yo en la casa recuperándome, y ahí Dios me tocó y me dijo, esta es la mujer suya, tiene que o la deja, o la coge ahora o se la quita. Y yo le pedí perdón y volvimos en esa circunstancia. Pero me hizo prometerle que tenía que cambiar. Y esa es mi esposa, la que tengo hoy. Hoy es su esposa. Tengo 3 hijas, tengo 26 años de matrimonio, 3 hijas. Con ella empecé a cambiar. Entonces esa fue, yo creo que la primera experiencia mía para empezar a poner los pies en la tierra, y fue el amor con mi esposa y el arrepentimiento por el sufrimiento que le estábamos dando a mi mamá. Entonces ahí yo digo que yo empecé, obviamente seguía cayendo, seguía con locuras, pero ya pensaba en algo, ya asistía nuevamente a Eucaristía, por ahí, o sea, como quien dice, pecando y rezando, empatando. Entonces, ahí yo creo que fue parte de mi vida. Y la segunda, pues, es ya en el retiro, que yo creo que sí fue ya el punto donde el Señor me dijo, bueno, ya lo traje hasta aquí, ya le mostré que con su familia puede cambiar, pero en el retiro de Emaús yo vi muchas cosas, perdoné, como ya lo dije, pero no solo perdoné, entendí por qué el Señor no me ha dejado ser músico. Y salí del retiro con unas ganas de querer entregarle algo al Señor. Y Dios hace sus cosas maravillosas, porque el siguiente retiro, yo ya fui a servir, pero yo fui a servir en un ministerio que no era de música. Pero en ese retiro el Señor puso 2 personas ahí, o 3 en ese retiro,
que fueron los que el Señor puso ahí para hablarnos. Entonces, al terminar el retiro, el coordinador de ese momento me dijo, mire, esta persona tiene unos equipos de música, es profesor y esta persona toca una guitarra. ¿Por qué no empezamos a ver si tenemos ministerio de música en Emaús? Y nos juntamos a hablar los tres. Y sí, efectivamente, un amigo mío que todavía toca en el ministerio conmigo se llama Fausto, y otro hermanito, Miguel, empezamos a hablar y dijimos, venga, ¿por qué no montamos algo a ver qué suena? Y usted canta, le dije, no, yo nunca, yo lo único que canté fue en el colegio, un concurso, y bueno, se lo gané a mi esposa porque también canta. Y fue la única experiencia musical que tuve. Entonces dije, pues yo miro a ver cómo hago, y empezamos, nos reunimos un día con unos cúteres viejos, como se dice, y empezamos a cantar canciones del retiro. Empezaron a sonar como bien. Obviamente empezamos a llamar nuevas personas, pero todos éramos nuevos, todos éramos empíricos. De pronto Fausto tenía un poquito más de experiencia en la música y era como el que nos lideraba en ese momento. Y arrancamos, y de loco fui, le dije al coordinador de Emaús, le dije, ¿necesita ministerio de música para el siguiente retiro? Faltaban 3 meses. Dios, ¿son capaces en 3 meses de montar el retiro? Le dije, pruébenos. Y dijo, háganle. Y nos pusimos día y noche, y a darle, a ver cómo sonaba. Y para la gloria de Dios, en el siguiente retiro, o sea, en el 7º de hombres, fue el primer retiro de Emaús San Francisco Javier con ministerio de música propio. Y eso eso llorábamos todo ese retiro, nosotros tocando, cantando, porque nunca, o sea, el Señor nunca me ha prestado a mí, o sea, nunca no me dejó ser músico, pero me dijo, ahora sí, yo con 40 y algo de años empezando a cantar. Eso es el Señor, es obra de Él. Dios le dijo, lo necesito cantando, pero cantándome a mí. No la música de... Pero qué bendición, Henry, porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Son perfectos. Dios acomodó todo. Le puso... Hay una anécdota que nosotros estábamos tocando en un retiro, y en un momento se paró un señor que estaba caminando, y en un momento un refrigerio, y nos dijo, oiga, ¿es cierto que ustedes no son músicos? Nosotros dijimos, pero se nos nota tanto. Dijo, no, pero ustedes me hicieron llorar todo el momento. Yo le dije, pero de lo mal que tocamos. Dijo, no, precisamente. Dijo, yo soy empresario, yo conozco los corraleros, conozco a Diomedes, conozco a toda esa gente, la he llevado al barrio, la he llevado a Huachica, he tenido una vida de músico y de loco en la música, que yo sé que ustedes no son músicos, pero ustedes me hicieron a mí, con el solo hecho de verlos como ustedes lo hacían por amor a Dios, dijo, yo me toqué y ya no me dejaba tocar por la música del mundo. Entonces eso nos dio un empujón que dijimos, bueno, técnicamente nos falta muchísimo, pero el Señor estaba dándonos una pequeña unción ahí, como esa muestra que dice, oiga, sigan, los van a criticar, van a sonar feo muchas veces, sonamos feo muchas veces, los equipos eran muy viejos, todo pasaba, pero nosotros no desfallecimos. Y ahí estamos, ahí las seguimos ganas, todavía, ¿no? Y eso me hizo seguir en Emaús, me hizo servir en Eucaristías, y me trajo ahora, por gracia de Dios, a estar coordinando hombres de Emaús San Francisco Javier hace 2 años y medio. Henry, yo quiero preguntarte algo que tocaste ahora, desde esa época ya en el colegio de declaración de amor, que no supiste cómo lo hizo, y que hoy, y me agrada oír eso, decir que tu esposa fue ese ángel que Dios puso en tu camino, ¿verdad? Sí, claro. Que te ayudó a transformar, a cambiar la vida, a estar donde hoy estás y a servirle en familia, porque es toda la familia la que está sirviendo. Tu esposa también es la coordinadora de mujeres. De mujeres. Y canta. ¿Y canta también? Claro. ¿Y tus hijas también? Mis hijas también. Para esos hombres que en ocasiones están allá en la casa solo en cuerpo. Porque muchos dicen, no, es que yo llego a mi casa, yo soy el que doy, yo soy el que pongo, pero jamás expresan lo que tú acabaste de decir. O
sea, es maravilloso, así como una esposa dice, ese es mi tesoro, tú estás diciendo, oiga, ese fue el ángel que Dios me puso a mí para rescatarme. Mira, estamos hablando de una lesión de una oreja que pudo haber sido muerte o más abajito Sí. y le cortan el cuello. Y hoy tú lo dices con alegría, venga, esa fue la mujer que Dios me puso. Para esos hombres que están en los hogares y no han descubierto el tesoro que Dios tiene en su corazón o que Dios les puso y que lo están cambiando por... Tú lo decías, yo a pesar de que seguía con mis amigos tomando, a esos hombres que no han descubierto realmente el tesoro que Dios nos ha dado. Porque cuando uno descubre el tesoro que Dios le da a uno como mujer, ¿cierto? Y los diamantes que son los hijos, a esos hombres que hoy están, pueden verte y de, oiga, yo me acuerdo de este muchacho, este no era, este era el que la paja por ahí en las calles, y que hoy te ven y dicen, yo quiero ser como él. ¿Qué le pasó a él? A esos hombres que están hoy allá en las casas o a través del canal viéndonos, o a través de las redes sociales en el mundo, que pueden decir, oiga, me identifico con Henry, pero no soy capaz de cambiar y no soy capaz de valorar a mi esposa como él lo está haciendo ahora. ¿Qué les podemos decir? O sea, Henry, ¿cuál es el camino? El camino es dejarse impactar por el Señor, como lo hizo para mí en el retiro, y lo hace de muchas maneras. Con una obra, me salvé de este accidente, el Señor me puso esto. Es el primer paso, el querigma, el primer llamamiento, el primer mensaje que recibimos. Y tomar la mano del Señor y confiar en Él totalmente. Porque si uno confía totalmente, Él le pone todo. ¿Y qué le pone? Yo a los hombres les digo, vea, todo es vana ilusión. El mundo está lleno de vana ilusión. Mujeres bonitas, una borrachera hoy, el machismo. Pero si uno primero se deja enamorar del Señor y segundo le suelta todo en sus manos, Él hace el resto. Pero hay que agarrarlo y no soltarlo. Entonces yo a ellos les digo, si tienen una esposa, la esposa, la familia, es la iglesia doméstica. Lo aprendemos en la iglesia, lo aprendemos en estos movimientos. Es la iglesia doméstica, es una iglesia que usted tiene, el Señor le puso una iglesia en su casa. Y si usted no valora a esa esposa y a esos hijos, pues dígame en la sociedad, ¿qué puede hacer uno? Nada. Está perdido totalmente. Entonces, si Dios le regala a uno el don de ser esposo, pues hay que hacerlo con todo, con toda. Entregarle a Dios, porque sin Dios no somos capaces de nada. El mundo nos lleva y nos arrebata, pero si uno agarra la mano del Señor, cae pero vuelve. Aquí lo tengo, no lo suelto. Yo les doy ese consejo, o sea, nunca es tarde para dejar de tomar, para dejar de abusar con sus esposas, de golpearlas, de darles mala vida, porque la esposa hace todo por uno, los hijos hacen todo por uno y uno no tiene que en algún momento cambiar. Yo les digo, a mí me dicen, y mis hijas me lo dicen también, y muchas personas me dicen, es que ustedes ya no van ni a fiestas. No, sí, nosotros vamos a fiestas. Pero es que ustedes los fines de semana, los domingos, si no es allá en la misa, es en Emaús el martes, y ustedes no tienen vida. Y es que esa ya es la vida, se convierte en la vida de uno, porque uno va con amor. Y uno va con amor no a que le den, uno aprende a sentirse feliz dando, sirviendo. Entonces muchos nos dicen, tengo una persona que trabaja conmigo y un día me dijo, yo estoy triste, tengo estos problemas, tengo muchos beneficios que el Señor me ha dado, muchas bendiciones, pero yo lo veo a usted más feliz teniendo menos. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué es lo que me falta a mí? Lo que le falta es esto que a mí me tocó. A veces nosotros tenemos todo y no somos felices. Pero en la escasez, cuando faltan las cosas, uno valora más. Entonces, hay que valorar esas cosas y amar lo que se hace. ¿Sí? Muchas personas, lo que le digo, me dicen, pero es que ustedes ya no salen de allá. Es que no es que vamos porque nos toca, es porque nos enamoramos de esto. Y ya cambiaron nuestros planes. Los planes pueden cambiar en algún momento. El Señor nos lleva a cambiarlos. Y a todos esos hombres que están en las casas, yo les digo que
que soy una persona pecadora también, que caigo, me levanto, pero que cada vez que caigo y me levanto me arrepiento y pido perdón porque hay que pedir perdón y no desfallezco, porque si uno desfallece, se queda. Hoy hablaba con alguien escuchándote hablar y le decía que cuando uno no está con Dios, qué tan difícil es pedir perdón, ¿no, Henry? Así sea al hijo. Hace poco se me acercó un señor y me dijo, es que se fue mi esposa y mi hijo y mis hijos de mi hogar porque mi hijo me llegó a las 2 de la mañana y yo le di una cachetada. Y yo le decía, venga, en lugar de darle una cachetada, ¿por qué no se sentó con él a preguntarle? Y si hoy su esposa y su hijo se fueron, ¿por qué no tiene la valentía de pedirle perdón? Siente que Maús, que utilizó Dios el medio para enseñarte a decir perdón. Me imagino a tu mamá feliz viéndote Claro. regresar ese hombre cambiado. Ya, imagínate, después de esa situación peligrosa que tuviste, sentir que ese hijo era un ser humano totalmente diferente. Sí. ¿Le pediste perdón a tu mamá? Claro, a todos. De hecho, cuando salí del retiro, me reuní con ellos ahí en el mismo retiro, en la salida, y les dije primero que me perdonaran por todo lo que había hecho. Y segundo, les traje el mensaje de mi papá, porque mi papá en el retiro me habló. Y les dije que él no había alcanzado a pedir perdón, porque a él lo asesinaron. Y cuando uno no ha pedido perdón y la muerte le llega así, yo creo que esas personas sufren un tiempo. Más que de pronto los que mueren sabiendo que van a fallecer y alcanzan a perdonar, a pedir perdón, a confesarse. Esas personas yo creo que tienen menos felicidad al partir de este mundo. Y yo sentí en ese retiro que él me habló. Y yo les dije, él les pide perdón porque no les pudo pedir perdón en vida. Y les dice que le perdonen y que de aquí en adelante pues no traigamos las cosas malas de él, sino recordemos las buenas. Eso fue lo que les dije. O sea, también perdonarlo a él, porque de una u otra forma mi papá fue militar y de todas maneras siempre era un temperamento fuerte y con ese temperamento a veces también la familia en algunos momentos sufre. Entonces ahí fue donde fue un acto de perdón mutuo entre todos, inclusive él que ya no estaba. Y eso nos ayudó a todos en la familia a entender que debemos estar preparados porque cuando llega la muerte debemos estar preparados porque o si no es una bendición que se pierde. Ustedes estamos acá y sucede algo, pasa un accidente y no estamos en gracia de Dios que... Total, porque es triste y pues los que hemos perdido los padres, yo también perdí a mi padre a muy corta edad, es triste perder los padres en esas situaciones y uno a esta edad los añora, ¿no? Mucho. Los añora porque igualmente uno quisiera tenerlos para escucharlos, para recibir ese consejo, para recibir esa voz de aliento. Se hace mucha falta porque, y más en esta época, cuando ya uno analiza su vida, porque cuando uno tiene una experiencia como la que tenemos nosotros o tuvimos nosotros de Maús y seguir de pronto intentando buscar en algún momento la conversión, esto se da uno cuenta que perdió su tiempo, se da uno cuenta que el Señor a uno le pone estos momentos para que uno los coja, los agarre y definitivamente siga ese camino. En la experiencia de Maús para mí también sirvió para que uniera a nuestra familia, porque mi esposa, primero inicié yo y después mi esposa hizo el retiro, pero digamos que yo no podía irme siempre todos los martes solo a mi formación o a servir allí y mi esposa en la casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede a veces? El hombre hace retiro y se va y se pierde, entonces la señora queda en la casa. No, hay que involucrar a la pareja y la pareja tiene que convertirse en un compañero de uno en este servicio para que así toda la familia vaya. Entonces ya después mi esposa empezó también, entró al ministerio, me empezó a acompañar,
Mi hija hizo de Revolución Juvenil en Bucaramanga, cantó allá, y ya todos estamos como en ese sentido. Entonces, invitación a que no solo con Emaús, hay muchas formas. El Señor pone muchas formas, muchos movimientos, muchos grupos para que nosotros demos ese primer paso, le conozcamos. Súper importante porque lo que tú dices es cierto. Entonces solo el esposo y la esposa, Sí, no, no, ¿para dónde se es fue? una ¿Qué está familia. haciendo? ¿Qué tan importante es el ejemplo de padre? Yo Ahora que tú eres, perdón que te interrumpa, ahora que tú eres padre, tienes 2 niñas, ¿fue que nos dijo? 3. 3 niñas, 3 Mi hermosas hija mayor, ángeles. Silvia Juliana, tiene 25 y mi Dios me regaló gemelas. Entonces mis gemelas tienen 24. Hoy que eres padre y miras hacia atrás, ¿qué piensas de ver ese mundo? Porque ese mundo sigue, Henry. Sí. Ese mundo, lamentablemente, es el mundo que tienen que enfrentar nuestros hijos y que nosotros como padre, pues debemos ayudarlos a enfrentar. Hoy como padre, 3 hermosos ángeles que Dios te dio, o 3 diamantes que Dios te dio con ese tesoro que es tu esposa, ¿qué piensas? Yo solamente agradecido con el Señor porque me dio la oportunidad a tiempo de enmendar y poder ser un ejemplo para ellas. Porque yo me acuerdo una monjita de los ermitaños. Estábamos hablando un día de la familia. Entonces una amiga mía le dijo, una hermanita de Maús le dijo, ¿qué es más importante, la mamá o el papá? Y le dijo, el papá. ¿Por qué? Si los papás ni están borrachos, le dijo, el papá, así esté sentado en una mecedora y no haga nada, el papá debe estar en el hogar. Porque la mamá, claro, la mamá hace todo por uno y la mamá no lo deja morir a uno, pero la figura paterna da mucha seguridad en el hijo. Y si el papá es un mal ejemplo, pues más duro y más mal le va a ir a esos hijos. Pero si el papá es buen ejemplo, ellos empiezan a ver que el papá, de hecho, es bueno que lo vean a uno fallando y lo vean a uno tratando de cambiar, porque es el vivo ejemplo, es el vivo testimonio. Entonces, si papás estamos ahorita fallando, pues tenemos todavía la oportunidad y tenemos nuestros hijos jóvenes, tenemos la oportunidad de mostrarle a esos hijos que podemos cambiar de un momento a otro de la mano de Dios. Entonces, esa fue una bendición para mí, porque mis hijas vieron y entendieron y yo les conté, les contamos todo lo que hemos vivido y ahora ellas nos ven como un ejemplo. Y a veces nos dicen, pero ustedes a toda hora besuqueándose y todo, ¿y cuántos años llevan? Entonces uno dice, pero... La chispa del amor, la chispa, o sea, y el Espíritu Santo que está ahí. Porque es Dios el que no deja morir eso, no uno. Uno por uno todo se vuelve monótono. No, y lo que usted dice es cierto, Henry, hay hombres que empiezan a perder eso, ¿no? Empiezan a ver ya la esposa diferente, porque yo digo que bueno o malo es el tesoro que Dios le regaló a uno, y ella es igual, el solo hecho de tener un hijo, su cuerpo se cambia, su físico cambia, pero es donde más tenemos que apoyarlas y amarlas, y más ahora con las 3 niñas que tú tienes, que es una responsabilidad gigantesca, y me imagino que están ahí súper unidos. La unión familiar en la construcción de nuestros hijos es un factor muy importante. La unión familiar, gracias a Dios, pues obviamente no todos nacimos para ser sacerdotes, porque de todas maneras las familias se necesitan en el mundo. Un sacerdote tuvo una familia. Claro. Y la familia fue su papá y su mamá y sus hermanos. Entonces, si el Señor nos permite tener una esposa y unos hijos, pues hay que entregarse como el sacerdote se entrega a su ministerio. Es igual. Y eso a mí en mi familia me ha servido mucho porque pues gracias a Dios mis hijas hasta ahora han sido muy juiciosas, han sido muy de la casa. A veces les digo, estos bombriles, ¿qué? ¿Cuándo? No, parece que no se quisieran ir de mi casa. Entonces, eso es bonito porque empiezo a no ver que todo el trabajo que hace la esposa para aguantarlo a uno, que la esposa es la que lo aguanta a uno, los temperamentos, lo que uno fue, esas esposas son una bendición de Dios porque son de hierro, o sea, ellas aguantan muchísimo.
Entonces a nosotros de hombres nos toca también consentirlas, echarles de vez en cuando una pulidita, un barniz, porque si no se nos va el tesoro, que es la familia, la esposa. Decirle qué bellas, yo hablaba, qué bellas están. Sí. Yo decía, uno se casa y en ocasiones, porque nos ha pasado, ¿no? En ocasiones de novios éramos viajando, saliendo a tomarse algo, saliendo a ir a comer, y se casaron y todo eso se olvidó. Es bueno lo que tú decías, echarle ese barnicito, salir de vez en cuando a tomarse un vinito, a comerse una hamburguesita, salir en pareja a recordar esos bellos momentos y reconstruir, ¿no? Sí, hace mucha falta, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con agrado y con amor, no por cumplir, ¿sí? Pasa como con los papás, o sea, uno de los papás no los debe olvidar nunca porque los papás fueron primero y por lo menos en mi casa es que yo creo que también tuvimos ese ejemplo. Así hayamos tenido poco tiempo a mi papá, pero el ejemplo de familia lo tenemos desde mi casa. Mi mamá, nosotros todos los domingos, nosotros nunca los domingos lo abandonamos. Y a veces uno no se da cuenta, pero hay gente que nos dice, ay, tan bonito, ustedes todavía se reúnen todos los domingos donde su mamá. Entonces eso uno lo hace pensar que es generación tras generación y no podemos romperla ahorita, ¿sí? Al contrario, nosotros como papás tenemos que hacer que nuestras hijas sigan ese ejemplo, ¿sí? Y sigan teniendo familias y sigan cultivando eso que cultivaron mis papás, mi mamá y así. El ejemplo, ¿no? El ejemplo. El ejemplo es súper importante. ¿Qué sientes cuando le cantas a Dios? Es algo indescriptible, se me paran los pelos. Es algo indescriptible porque es algo que a mí me ha pasado que a veces cuando cantamos un retiro yo analizo, en los retiros cantamos casi 60 canciones y de hombre yo soy la única voz. Y ahora por gracia de Dios también en Emmaús San Francisco Javier implementamos que la moderación del retiro no la traemos de afuera. Nosotros nos preparamos y nosotros hacemos la moderación. Entonces parte de esa moderación la hacemos nosotros también. Y todo lo que hay en un retiro, sí, y es uno una dice, logística Dios mío, impresionante. ¿de dónde saca uno la fuerza, la garganta, lo que necesita para 3 días? Así es Dios, no es más. No es más. Usted que ha servido en un retiro se podrá analizar que llega usted el domingo, ver esas caras tan felices y uno estar igual de feliz, pero con semejantes ojeras, pero feliz y no le pasó nada. O sea, al contrario. Llega a la casa cansado físicamente, pero renovado espiritualmente. Y eso pasa cuando cantamos a Dios. Y más en una Eucaristía. El Señor, le estamos haciendo esto al Señor y nos permite estar ahí cerca del altar donde se revive ese sacrificio y uno ahí. Entonces, al contrario, a veces uno se siente que no es digno de eso. Y tenemos que ir preparándonos porque a veces uno comete errores litúrgicos, pero cantarle al Señor de verdad que no es nada comparable con cantarle al mundo. Es algo muy hermoso, algo que es indescriptible. Yo me imagino lo que nos comentaba ahora, cuando llega este señor y te pregunta, tú no eres músico, pero me tocaste. Yo pienso que solo eso lo llena a uno y quita el cansancio, todo. Quita los dolores, quita cualquier situación difícil que se le haya presentado a uno, porque sientes que realmente Dios te utilizó para llegar hasta esos hombres que en ocasiones, como tú lo decías allá, llegan allá tan sedientos de Dios por tantas dificultades que tú con la sola canción lo tocaste. Puede que ser que el retiro no lo tocó en nada, pero llegó Henry, tocó esa canción y tocó el corazón. Lo que me sucedió a mí. Yo en mi retiro lo viví fue con la música. Y la música, y yo escuchaba y yo decía, porque tal vez como me gusta, o me gustaba, o me gusta. Yo todo el retiro fui analizándolo desde la música. Y eso fue una de las cosas que me impactó mucho. Pero no tanto, sí, aunque obviamente el cantante de ese retiro fue muy bueno, pero no tanto la interpretación de él, sino el ejemplo que él me estaba dando de cómo yo puedo utilizar ese don, ese talento, que en ese momento no sabía que lo tenía, para
para servir a otros, para ver a otros 40, 50, 60 personas ahí destrozados en su vida y que una canción o una palabra puede ser esa llama que el Señor tenía para que en ese retiro despegara. Ahí me casó, y hago ese pequeño paréntesis, una persona que hizo un retiro, me dijo, yo todo el retiro, nada. Dijo, pero un señor que estaba sirviendo me llevó un tinto. Yo no tomo tinto. Me llevó una aromática. Yo no tomo aromática. Despectivo, totalmente bravo porque lo habían llevado al retiro. ¿Te traigo agüita? No. Cerró y se encerró en su habitación. Dijo, este señor, ¿yo qué le hice? Cuatro intentos. No, yo la verdad estoy perdiendo ese retiro. Abrió la puerta y venía con una aromática. Dijo, señor, qué pena, es que yo sé que la aromática le puede servir porque usted... Dijo, eso fue lo que me tocó en el retiro. Fue una cosita tan sencilla. Y eso es Dios actuando en lo más sencillo. Entonces, todo lo que hagamos para los servicios de Dios es bueno, es válido para Él. Y eso pasa, ¿no? Pasa. Sí. Pasa en muchas situaciones. También, ahora que tú le decías, una persona que caminó me dijo, a mí no me tocó el retiro, me tocó la persona que me estaba sirviendo la comida. Sí. Verla a esa persona con la amabilidad y la sonrisa, y decía, ganas de servirme. Me decía, Hernando, me tocó que ahí cuando me sirvió el almuerzo me puse a llorar, no aguanté. Yo le decía, ¿pero qué viste en ella? Yo no sé. Yo el Espíritu Santo utilizó a esa persona para decirle, mega, a Dios hay que servirle. ¿Servirle a Dios es fácil? Sí, no es fácil, porque debe uno dejar cosas del mundo que gustan, que enamoran, para poder ir a hacer eso. Y al principio duele porque nosotros somos humanos. Y si vamos a hacer un servicio y no lo hicimos bien, me puedo decepcionar. Porque precisamente la carencia de la fe hace que uno diga, pero ¿sabes que al Señor sí le gustó esto que hice? Claro, al Señor le encanta todo lo que hagamos, por más pequeño que sea. Entonces servir al Señor sí es muy gratificante y hay que hacerlo. No es fácil, pero no es fácil. Las bendiciones que reciben son impresionantes. Son impresionantes, son incalculables, son cosas que... A mí me han sucedido muchas cosas en mi familia que la gente pronto los puede analizar y dice, eso no es nada, son bobaditas, pero no son cosas que uno dice, es el Señor obrando, ¿sí? Y tenemos que aprender de eso, de las cosas sencillas y de la humildad que el Señor Jesucristo nos enseñó. Hace poco también me pasó algo muy bonito, y es que fuimos a una fiesta, ¿cómo se dice?, de caché. Pues obviamente, pues camionetas y todo, alta gama, y pues modestamente tengo un carrito, un Spark, y salimos de la Eucaristía y pues salieron todas las camionetas y yo salí de último, y el señor que estaba quedando en los carros, pues a mí me gusta darle unas moneditas o algo. Y ese día pues no tenía moneditas y tenía un billete de 5.000. ¿Sí? Uno da monedas, ¿cierto? Sí, pero claro. Da algo. Y la moneda de 5.000 y me dijo, Dios lo bendiga, señor. Todos esos ricachones que salieron no dieron ni un peso y usted con este pichirilo de carro me dio 5.000. Yo dije, supiera que le iba a dar una moneda. No, pero es el hecho. Ay, es el detalle. Es el detalle, o sea, las personas quedan felices con algo que es a veces 2.000 pesos, 3.000 pesos los bota uno en algo. ¿Cuánto vale una cerveza? Sí, total. Y usted deja de darle 1.000 a una persona que le cuidó el carro. ¿Dónde está Dios? Usted me hizo acordar de mi hijo cuando un día le dijo a mi esposa, le dijo, mami, estos espaguetis le quedaron tan ricos, los hiciste con mucho amor. Y yo pienso que ese es el detalle, ¿no, Henry? Que tú diste ese dinero, no importando que fuera mucho o poco, lo diste con el amor que Dios te ha dado. Y así lo recibió el Señor. Es el hecho de saber que uno, todas las veces, en todas las oportunidades que pueda hacer algo, lo haga, así sea mínimo. Porque hay gente que recibe felicidad en ese momento.
¿sí? 10, 100, 200, 500, 1000, una moneda, un caramelo, para esa persona es mucho, para uno puede ser lo que le sobra. ¿Sí? Pasa como el evangelio de la viuda. Con las moneditas, todo lo que tenía, hizo más. Hizo más que los que daban el 10% de toda su producción, que era muchísimo más que lo que dio la viuda. Me hiciste acordar hace poco que estoy en una Eucaristía y vi un habitante de calle en la Eucaristía. Yo lo miraba y en el momento de la limosna, yo vi que empezó a cogerse la pantaloneta y se sacó una bolsita blanca, nunca se me olvida, y cogió y contó unas monedas, amarró la bolsita y se la volvió a echar, y yo me quedé mirando, le dije, me acordé de lo del evangelio, y fue y pasó de los chicos que recogen la limosna, y él los miraba, y tal vez él pensaba que ellos no creían que le iba a dar. Claro. Oiga, Henry, fui Dios, y después se persignó, y yo dije, ahí está Dios. Ahí está Jesús dando un ejemplo que, lo que tú decías, de lo poco diste. Y eso es a lo que nos invita el Señor, ¿no? A que de lo poco que tengamos, le demos a nuestros semejantes. Y tú los estás haciendo a través del retiro, que es la obra de Dios que te ha puesto. Hablemos del retiro que tienen. Ahora en octubre es. No, ya es septiembre. Ahora el 27. El 27 de septiembre es el retiro 16 de hombres de la parroquia San Francisco Javier. Tenemos ese retiro, todavía tenemos cupos. Así que los esperamos. De verdad que es una experiencia maravillosa. Y que la persona que decida ir o regalársela al esposo, o regalársela al hermano o al hijo, lo haga con mucha fe, porque de esas cosas sencillas, el Señor hace mucho. Y a veces de pronto decimos, no, para ese movimiento no es nada, eso yo más bien lo meto de una vez allá a la iglesia y lo pongo allá, o lo meto a mi hijo de seminarista. No, hay que empezar por esas cosas. ¿Qué sembrar? Es sembrar por esas cosas el primer paso. Y el primer paso puede ser, como fue para nosotros, puede ser ese retiro. Henry, si un televidente de quien nos esté viendo, hay una edad mínima, ¿no? Para poder servir. ¿Cuál es la edad? Los retiros de hombres parte desde los 21 años hasta que puedan. Obviamente a veces a los 20 años, pero también en nuestra parroquia existe la experiencia de revolución juvenil. Entonces a veces los asesoramos para que primero vivan esa experiencia como joven y después se viva la de adulto. Pero ya después de los 20, 21 años se puede hacer el retiro de hombres. Sí, un hombre que hoy te está escuchando, o una esposa, porque generalmente las esposas son las que dicen, yo a mí me gustaría que mi esposo fuera, que viviera lo que tú estás diciendo, de ver un hombre que estuvo en el mundo del trago, que estuvo en el mundo negro, perdónenme los televidentes que yo hablé así, pero yo siempre he comparado ese mundo así, que es un mundo como un hoyo negro que lo quiere absorber a uno, que tú lograste a través de tu esposa, de tu familia, de las oraciones de tu mamá, hoy ser un hombre nuevo. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Cómo lo buscan? ¿A dónde van? Pues nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Emaús Oficial San Francisco Javier. También en Instagram estamos como Emaús San Francisco Javier. Nos pueden encontrar ahí encuentran la publicidad. Y no es sino que nos llamen. Nosotros les compartimos un link de inscripción y con eso ya nosotros nos encargamos del resto. De verdad que es una experiencia muy linda y repito, hay que vivirla. Allá no se va a pelar rodilla como las mujeres o los hombres dicen, es que yo para irme a un retiro a pelar rodilla. No, es un retiro que es inolvidable. Porque desde que uno llega allá, uno siente que el Señor de verdad existe y le toca a uno dejar la maletica de los problemas ahí en la puerta y la recoge el domingo. Porque la maletica no se la van a llevar, pero sale uno con más fuerzas para poderla viendo levantar. Esa maletica viendo diferente. La maleta y diciendo, no, ya no me pesa tanto. ¿Sí? Pero lo bonito de la experiencia de Emaús es que usted hace el retiro y pues obviamente el retiro tiene un aporte porque tiene unos gastos. Pero la experiencia de Emaús de ahí para allá no tiene ningún rubro que pagar ni nada. Todos los martes nos reunimos
en la parroquia, hacemos oración, formación, porque si no nos formamos, ¿cómo vamos a servir en otro retiro? Nuestro párroco nos acompaña mucho. También hacemos nuestra Eucaristía, hacemos una Eucaristía mensual, la primera de cada mes, con nuestra alabanza. Entonces, Emaús no es solamente ese vivir ese retiro, sino es algo que podemos seguir asistiendo. Y lo repito, el único aporte es el retiro. De ahí para allá no. Henry, si quiero repitamos, o sea, si yo hoy quisiera escribirme al retiro, tendría que entrar al Facebook y buscar la página oficial de Emaús San Francisco Javier, sí. O en Instagram también. Sí. Allá están los teléfonos, allá está el valor del retiro, a quién debe llamar, ¿cierto? Sí. Cómo se deben contactar y todo lo demás. Y está el link, está el código QR, todo está para que simplemente se contacte con nosotros y lo escribimos. Ya nos quedan pocos días, entonces... Ya estamos a menos de 15 días. Tenemos que cerrar pronto, entonces los invitamos a que hagan esa inscripción pronto. Henry, de verdad yo te agradezco muchísimo. Primero que hayas aceptado la invitación. Gracias a contarnos una experiencia de vida maravillosa, una experiencia llena y cargada del amor de Dios en tu vida y que ahora tú estás haciendo luz para otras personas. Yo siempre le pido el favor a nuestros invitados que antes de irse del programa nos den un consejo desde tu experiencia vivida para aquellos jóvenes que pudieron estar pasando lo que tú pasaste, para esos jóvenes que están hoy allá metidos en el mundo del alcohol, no solo el alcohol, sino lo que hoy el mundo nos está ofreciendo. Tú que estuviste allá y hoy eres ser un hombre nuevo, eres un hijo nuevo, un hermano nuevo, un papá nuevo, ¿qué nos puedes aconsejar o qué nos puedes decir a nuestros televidentes? Te dejo esta cámara para que Dios te ilumine. Gracias, Reinaldo. Bueno, a los jóvenes les digo que no se dejen llevar por lo que está sucediendo últimamente, que es sacar a Dios de todo. Ya lo sacaron de las escuelas, ya lo sacaron de las universidades, ya lo sacaron de los aeropuertos, ya lo sacaron de todo lado. ¿Y en dónde estamos? Peor. Volver a escuchar a sus padres, volver a escuchar a sus abuelos. Esto no se lo inventó nadie. Dios existe desde el inicio de la creación y a Dios no lo podemos borrar. Entonces, consejo primero para los jóvenes, que se acuerden que Dios existe y hay que volver a coger su mano. Para los hombres mayores ya que tienen familia, todavía es tiempo. Hoy mismo puedo yo decir, hoy mismo cambio con mi señora, hoy mismo le entrego al Señor mi corazón, mi vida y de verdad los amigos del mundo no sirven para nada, al contrario, hay que invitarlos a ellos a que también tomen este camino. ¿Y cómo lo hacen? Solamente con el ejemplo, con el testimonio. Entonces, no darle pena ni dar pena cambiar. En cambio, su familia, su esposa y sus hijas esperan un hombre nuevo. Y esa decisión las tiene que tomar hoy mismo. Nunca dejemos de orar, nunca dejemos de asistir a la Santa Eucaristía y hagamos todo lo posible por no sacar a Dios de nuestras vidas. Henry, muchas gracias. No, de verdad, muchas gracias a ti, muchas gracias. Que Dios Padre Celestial los siga iluminando. Amén. Que en este retiro sea esa luz para todos esos hombres que sé que llegan allá con muchas dificultades. Que la Santísima Virgen los siga cubriendo con su santo manto a usted, a su familia y a todo el grupo de Emaús de la parroquia de San Francisco Javier. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y como decimos nuestro grito de victoria en Emaús, Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Muchas gracias. Yo le pague, muy amable. Señores televidentes, hoy un hombre que abrió su corazón a Dios, que nos compartió su vida anterior y su vida nueva. Un hombre que le dijo sí a Dios y transformó su hogar y su familia y que perdonó desde el corazón. Esperamos que este programa haya llegado hasta sus hogares y hasta sus corazones. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en un próximo programa.